¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Yo Alterno. Este es un programa que hacemos con el esfuerzo de todos los colaboradores, con el fin único de crear contenidos para el desarrollo personal y para que mejoremos nuestras vidas, o poder influir en las vidas de otras personas de manera positiva. Hemos tenido un pequeño receso en la continuidad de nuestros programas, pero aquí seguimos planeando nuevas cosas y buscando nuevos temas para ustedes en toda la programación de este canal Visual 46 GDL. Hoy me es muy grato presentar a un gran amigo, el doctor Roberto Torres, todo un personaje, doctor. Ahorita él nos va a hablar un poco de su trayectoria y bueno, me complace estar aquí y presentarles al doctor Roberto Torres. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, mucho gusto y muchas gracias por tu invitación. ¿Nos podrías hablar un poco de tu trayectoria para que la gente te conozca? Roberto tiene 81 años. 81 años y sigue activo dando clases, dando conferencias, etcétera. Entonces, nos va a hablar un poquito de esto y de un tema tan importante como es el tema de la búsqueda de la felicidad para el ser humano. La felicidad como un sinónimo de sentirse pleno, de vivir una vida tranquila y al máximo desarrollando el potencial. Entonces, si nos platicas, Roberto. Mira, acabas de decir una frase muy importante, la búsqueda de la felicidad. Fíjate que, Eduardo, que esa es una frase que por primera vez la dijo John Locke. John Locke era un filósofo del siglo XVII, británico, y él dijo que los hombres andamos en la búsqueda de la felicidad. Y fíjate que 100 años después, alguien copia esa misma frase que tú acabas de decir, y fue nada menos que Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que es del 4 de julio de 1776. Thomas Jefferson dice, afirmamos que todos los hombres hemos sido creados por Dios, por el Todopoderoso, con derechos inalienables como son el derecho a la libertad, el derecho a la vida y el derecho a la búsqueda de la felicidad. Me llamó la atención que usara esa frase. Pero bueno, contesto tu pregunta. Gracias. Yo originalmente soy de Chile y he tenido la suerte de estudiar en 4 culturas. Primero en Chile estudié economía. En Chile se llama ingeniero comercial, donde estudia economía y administración. Tiene una doble titulación. Posteriormente me fui a Estados Unidos a hacer una maestría. Yo te estoy hablando ya del año 82, 1982, muchísimos años. No había maestría en los fines de semana o vespertino en Chile, por eso me fui a Estados Unidos y allá terminé maestría, hice una segunda con un gran maestro y filósofo que es Peter Drucker. Él fue mi instructor y yo fui su chofer designado, lo digo con mucho orgullo. ¿Por qué? Porque él es el padre de la administración moderna, escribió 34 libros sobre administración. Después de eso, por cosas de la vida, caí en Guadalajara, donde estoy muy feliz, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer en Guadalajara? Y yo había dejado un doctorado pendiente en Estados Unidos, no lo terminé, también por razones de la vida, como a todos nos pasan cosas, y ya estaba el 3er año. Y aquí en México hice un doctorado ya ahora en ciencias políticas. Y después dije, bueno, terminé esto, tengo que ponerle una cereza sobre el pastel. Y dije, ¿dónde puedo hacer un estudio postdoctoral? Y esto fue el año pasado, comienzo del año pasado, cuando recién cumplí los 80 años. Y descubrí que la Universidad de Salamanca tiene un programa especial de postdoctorado donde tú te especializas en un tema. Postulé y gracias a Dios quedé aceptado. No solo eso, sino que... Genial. ¿Cuántos años tenías cuando postulaste a la doctora? Recién cumplí 80. Postulé en enero del año pasado. Creo que eso nos da esperanza a todos de que todavía hay mucho por hacer. Claro, hay que mirar el tiempo que queda por delante. No miremos el tiempo que ha pasado. El pasado no lo podemos cambiar, no lo podemos tocar. Ya fue así. Nos guste o no nos guste. Tuvimos buenas decisiones, más o menos, y tuvimos malas decisiones también. Pero todo lo podemos mejorar, lo podemos cambiar. Lo importante en la vida es tener un propósito y compararse siempre con uno mismo, nunca con otra gente. Siempre va a haber gente más musculosa que yo, gente más atlética,
Pero si yo peso ahora 160 libras y bajé a 140, me aplaudo porque me estoy comparando conmigo mismo. Postulé, en mayo fui ya a presentarme personalmente, me aprobaron y en septiembre partí a la Universidad de Salamanca, en la ciudad de Salamanca, en España, y hice un estudio postdoctoral sobre la frónesis de los clásicos para mejores prácticas de economía laboral, con énfasis en Aristóteles, en la ética de Aristóteles y de los clásicos en general. Entonces eso tiene una gran aplicación, porque en las empresas siempre hay conflictos. Y yo fui a estudiar cómo manejar los conflictos aprovechando todo el bagaje que nos enseñaron los filósofos helénicos de la antigüedad. Roberto, y veo que tu experiencia es mucho en administración y cuestiones también hacia empresariales, incluso en marketing. Sí. Entonces, ¿qué te lleva a interesarte por el tema de la felicidad propiamente y de la realización humana? Qué buena pregunta, porque la felicidad nos hace mejores personas, prolonga nuestra vida con buena salud. Muchos de mis compañeros de colegio y de universidad, Permítame, ¿sí? ¿a qué llamas felicidad? ¿A qué llamamos felicidad? Porque es a veces un concepto tan manipulado, ¿no? Tan fácilmente manipulable que a veces ya no sabe uno qué es felicidad. Un carro nuevo del año es felicidad. Claro que te da felicidad por un tiempo. El problema es que es un medio. Aristóteles decía que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por alguna razón. En verdad todos tenemos un problema. Todo lo que nos están viendo, escuchando, tú y yo, tenemos un problema en común, que es cómo vivir una vida buena. O algunos dicen al revés, cómo vivir una buena vida. Es lo mismo. La felicidad, Aristóteles la definió con una palabra que la llamó eudaimonia. Él dice que todo lo que hacemos lo hacemos por algún bien, buscando algún fin, y que hay una jerarquía de bienes que es como una pirámide hacia arriba. ¿Por qué yo quiero más dinero? Porque quiero vivir mejor. ¿Pero por qué quiero vivir mejor? Porque quiero darle una mejor educación a mis hijos. ¿Y por qué le quiero? Y así no voy a terminar nunca haciéndote preguntas hasta que vas culminando con todos estos bienes intermedios, como dices tú, el auto nuevo, el ganar más dinero, tener una mejor posición. Pero todos andamos buscando algo final. Y ese algo final, Aristóteles lo llamó eudaimonia, que es un estado del alma, de tranquilidad en el alma. Eso es la felicidad. Él usa una palabra que significa marca, el character, karesein, decían los griegos. El karesein es una marca, y la marca está aquí. Y si yo rasco y rasco fuerte, profundamente, voy a llegar al fondo de mi alma, y ahí está mi carácter. Y él nos enseñó un método de, en verdad, cómo alcanzar esa eudaimonia, cómo ser más feliz en esta vida. Sí, leí de un filósofo Spinoza que decía, solo los deseos ya satisfechos no causan felicidad, solo los deseos que están siendo satisfechos causan felicidad. Entonces quiere decir que la felicidad no es para siempre, sino es una sucesión de, como tú lo estás explicando ahorita, de conseguir satisfactores o conseguir cosas que te hagan experimentar ese sentimiento o ese subidón de energía, o no sé cómo llamarlo. Qué bien que nombra a Spinoza. Spinoza era un filósofo de ascendencia judía. Nació en España, pero se fueron a vivir, emigraron sus padres al norte de Europa. Y ahí él hizo su vida y fue un gran hombre. Y él admiraba, te diría yo, a Aristóteles. Sí, ¿qué es lo que pasa? Existen los que se llaman filósofos presocráticos, que vivieron 200 años antes de Sócrates. Y ellos se preocuparon de explicarse por qué hay un eclipse de luna, por qué son los fenómenos de la naturaleza. Y es toda una corriente que duró muchos años. Empezaron con la escuela milesiana, con Tales de Mileto. E incluso, te digo, hubo unos filósofos de esa época como Demócrito y Leucipo, que fundaron la escuela atomista. Y ellos dijeron, el universo está hecho de átomos, o sea, de partículas indivisibles. Y de ahí viene la palabra átomo, sin división, que miles de años después viene toda la teoría atómica. Pero esta gente, ¿cómo llevó con el puro pensamiento a la concepción del átomo? Entonces, bueno, Demócrito y Leucipo ya son casi contemporáneos con Sócrates. Aparece Sócrates en Atenas y él dice, no, en verdad, en vez de preocuparnos de los fenómenos de la naturaleza,
hay algo más importante, preocupémonos del alma humana. Y de ahí viene toda una corriente que es el fundador, diría yo, de la filosofía occidental. Y su alumno más distinguido, por supuesto, fue Platón, que fundó la academia. Y Platón, a su vez, tuvo un alumno fantástico que fue Aristóteles, que fundó el Liceo. Y de ahí empieza la preocupación por este tema de la felicidad. O sea que es algo muy antiguo de cómo podemos vivir una mejor vida. Y ese es el tema central de la ética. Cómo poder tener una buena vida con tranquilidad en el alma, como decía Epicuro, él le llamaba ataraxia, que decía que era la ausencia de sufrimiento. Esa era la felicidad para la escuela de Epicuro, que se llamaba Tardino. La ausencia de sufrimiento. La ausencia de sufrimiento. Surgieron muchas escuelas y todas estas estaban en las colinas de Atenas y competían unas con otras, y algunas eran muy extremas, como la escuela de los cínicos. Se llamaban cínicos porque vivían en un lugar que se juntaban en un lugar que se llama Cynosarges, no porque fueran cínicos, que predicaban la vida ascética, la vida de no tener nada, y eso es la verdadera felicidad. Cuando no tienes nada, no tienes temor que te roben nada, que te quiten nada, entonces ellos decían, eres feliz, eres un extremo. Y en verdad, todos los monjes que vienen después, todas las órdenes religiosas del siglo XIII, comienzo del siglo XIII, como los franciscanos, que son de 1209, después vienen los dominicos, de 1216, y después vienen en ese mismo siglo, fíjate, 1244, los monjes agustinos, que un poco copian ese modelo de la vida ascética, de no tener nada, el voto de pobreza. Y en el otro extremo, en esa época, estos eran alumnos de Sócrates, los dos, compañeros de Platón, que forma la escuela de los siriánicos, que le llaman la escuela hedonista también, que es la buena vida, las mujeres, el trago, los placeres, en el otro extremo. Y al medio se sitúa una escuela que se llamó estoicista, los estoicos, que dicen, no seamos pobres como la cabra, como decimos en Chile, ni seamos hedonistas, busquemos algo práctico. Y esa es una escuela, fíjate, que perduró por 800 años. Empieza en el siglo III a.C., la fundó un tipo fantástico que se llamó Zenón de Citium, o Zeno, algunos le llaman Zenón de Citium, y esa escuela termina cuando cae el Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Ellos predicaron reglas prácticas de cómo ser más feliz, también como lo hizo Aristóteles, que fue más teórico que los estoicos eran más prácticos en ese sentido, y culmina todo esto por la enseñanza de Santo Tomás. A ver, dime una cosa, ¿existe la ciencia de la felicidad? Bueno, tenemos a la psicología positiva que de alguna manera, o sea, si hay una receta para ser feliz, bueno, indicando como, por ejemplo, los postulados estoicos, ¿no? De que hay que actuar de cierta manera, o en todas las corrientes hay, digamos, unas reglas o unas sugerencias. Qué bueno que menciona eso. Fíjate que Martin Seligman, él es director de la Facultad de Psicología de la Universidad de Pensilvania. Y él empieza con esta inquietud. Dice, nosotros los psicólogos y también los psiquiatras nos hemos preocupado de la enfermedad mental por los últimos 100 años, desde Freud para adelante, del enfermo mental. Pero hemos descuidado al tipo que está sano, que no tiene ninguna enfermedad. ¿Cómo esa persona que está sana puede vivir, puede luchar contra las batallas que todos estamos luchando permanentemente a lo largo de la vida? Recuerdo que mencionaban para el florecimiento del ser humano, no precisamente sano, sino que florezca. Exacto. Martin Seligman escribió un libro, Florecer, sería la traducción, Florecimiento Humano. Y él es el padre de la psicología positiva. Y esto ha llevado a otros investigadores en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Stanford, a preocuparse de este tema de la felicidad y del florecimiento humano. Y ahora ya como se están haciendo investigaciones, por ejemplo, Seligman ha hecho investigaciones de a lo largo de 10 años, cómo tú puedes envejecer más lentamente, evitar el envejecimiento prematuro, que tiene incidencia en enfermedades cardíacas, en dolores de cabeza, dolores de espalda, etc., a través de una vida mejor, una vida floreciente, una vida más placentera. Así que, respondiendo a tu comentario, sí, existe ahora la ciencia de la felicidad y podemos investigar, y podemos investigar a Martin Seligman, que él ahora hay maestría en la psicología positiva. Un compañero mío del doctorado hizo su maestría en Oxford en psicología positiva,
y doctorados también. Entonces existe la ciencia de la felicidad. ¿Cómo ves a la sociedad de estos tiempos? ¿Crees que antes la gente era más feliz o ahora hay más factores que faciliten que la gente pueda tener bienestar y por lo tanto ser feliz? Mira, yo creo que la búsqueda de la felicidad es un tema que ha preocupado a toda la humanidad por muchísimos años, particularmente cuando surgió lo que se llamó escolé. Escolé es la palabra griega que se ha traducido como escuela, pero escolé en el griego koiné, que era el griego que hablaba Aristóteles, significaba tiempo libre, pero para el ocio, pero no para el concepto de ocio que tenemos ahora. Tiempo libre porque ya el ser humano, el hombre, ya no tuvo que desesperadamente andarse protegiendo de los depredadores y andar buscando la comida. Entonces, cuando ya el hombre tuvo una mejor vida, ahí empezó la preocupación por el tema de la felicidad. Y volviendo al tema original, Aristóteles fue uno de los que escribió cómo tener un proceso de alcanzar la felicidad. Y lo que él postula, Aristóteles dice que nosotros llegamos a la felicidad a través de la excelencia de las virtudes, de las buenas virtudes. Y él dice, mira, las decisiones que tú haces, por ejemplo, las decisiones que yo tomé a los 19 años, cambiaron el curso de mi vida. A los 18 años son épocas en la vida en que uno toma decisiones muy importantes y a veces las toma a la carrera sin pensarla mucho, por las circunstancias. Entonces, las decisiones, según Aristóteles, forman tu carácter. Y tu carácter hace quién tú eres. Tú eres único, diferente a un hermano mellizo que tú tienes o gemelo. Son distintos porque tienen un carácter diferente. Eso es lo que está incrustado dentro de tu alma. Entonces, el carácter, tú puedes tener un muy buen carácter o puedes tener un mal carácter. Y eso es a través de los hábitos. Entonces, Aristóteles pone el énfasis en los hábitos. Tenemos malos hábitos, tenemos hábitos más o menos y tenemos muy buenos hábitos. Entonces, la gracia en la vida está en esa búsqueda de la felicidad, en yo aprender a deshacerme de los malos hábitos, y todos sabemos cuáles son nuestros malos hábitos, y cómo adquirir buenos hábitos. Y eso es lo que yo soy profesor en la Universidad Autónoma de Guadalajara, yo enseño ética. Fíjate, hablando ahorita un poquito de ética, me quedé pensando también en este texto de Spinoza que habla de que los actos éticos son los que realmente nos llevan a ser felices y a desarrollar nuestra inteligencia, nuestra creatividad. ¿Sabes? Así es. Porque podemos ser felices en base a actos inéticos o incluso en cosas falsas. Y eso no es bueno de alguna manera. Mira, la palabra ética en el griego antiguo significaba madriguera, porque madriguera es el lugar, y por eso que escogió ese nombre Aristóteles para escribir su obra que se llama Ética a Nicómano. Nicómano era su único hijo, tuvo dos hijos, una hija, Pitia la joven, y Nicómano. Entonces, madriguera, ¿por qué dijo él? Porque en la madriguera es donde la familia animal se guarece, se protege de los depredadores, se protege de la inclemencia del tiempo. Y es en la madriguera donde los cachorros adquieren los hábitos. ¿Pero de quién? De sus padres. Eso mismo pasa con nosotros, los seres humanos. Nuestra primera madriguera es el vientre materno. Después nos meten en una cuna y después vamos creciendo y observando la conducta de mi padre, de mi madre, de mis tíos, de mis primos mayores, de los familiares, de la sociedad donde yo crecí. Entonces, es muy importante como padre preocuparse cuando tu hijo tiene 5, 6, 7, 8 años, porque él te está observando, él está adquiriendo tus hábitos. Y es por eso, por ejemplo, el mal hábito de mal conducir, de no respetar al peatón, de no respetar cuando de edad te señala que se va a cambiar de pista y no lo dejan pasar. Todos esos son malos hábitos que hemos adquirido en esa fantástica madriguera que es el hogar familiar. Entonces, ¿de qué se trata la vida? Se trata de que tú adquieras buenos hábitos y hagas como lo que haces con tu celular. De repente tu celular te avisa que la memoria está llena. Y dices yo, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Y te muestra que tiene 6.000 fotografías, tiene 600 videos y tienes tantos apps
que están ocupando espacio en tu teléfono inteligente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cada cierto tiempo examinamos los apps, nos deshacemos de los malos apps que ocupan mucho espacio y adquirimos nuevos apps que son más eficaces, más eficientes, ocupan menos memoria y nos sirven mejor. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que examinar, como decía Sócrates, tengamos una vida examinada. Examina tu vida, analiza cuáles son tus malos hábitos que adquiriste a lo mejor desde muy niño. Y yo me voy a deshacer de los malos hábitos y voy a adquirir buenos hábitos. Y podemos hablar una hora sobre hábitos que hacen que uno tenga una mejor vida, porque los hábitos combinados con tu carácter hacen tus virtudes. Y las virtudes es la herramienta que nosotros tenemos para enfrentar las batallas que estamos luchando durante toda la vida. Fíjate que ahorita que mencionas eso, entonces podemos inferir que hay una educación, o sea, la educación o los buenos hábitos, buena conducta, todo esto ayuda. Yo veo que actualmente hay mucha gente que educa a sus hijos en la inconsciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, o en la superficialidad, vamos a decirlo así. Creyendo que, como tú dices, ir por la calle y maldecir a alguien que se te atraviesa o algo y hacerlo en delante de tus hijos y todo, eso, ¿qué impacto tan poderoso puede tener sobre ellos? Y bueno, otras cosas, ya no te digo cuántas cosas, ¿no? O sea, todos sabemos los que son los malos hábitos, pero sí influye entonces, o sea, no es el camino es personal, pero la educación es la que forma, nos da las raíces. Mira, precisamente por eso, en la universidad donde yo he hecho clase, que es la Universidad Autónoma de Guadalajara, a todos los estudiantes de todas las carreras pasan por 3 ramos de filosofía. Todos. Estudian ingeniería, estudian economía, estudian administración o arquitectura. Tienen obligadamente una asignatura que es ética profesional, donde se llama la ética aristotélica. El segundo ramo que tienen es lógica y la tercera asignatura es filosofía antropológica. Yo enseño ética profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son pequeños detalles que hacen la diferencia en la vida. Sin que tú te des cuenta, a través de los hábitos, tú te mejoras como persona. Te nombro un hábito, simple, sencillo, que uno dice, pero ¿cómo son? Los hábitos son importantes porque hacen que tú reacciones ante los eventos que te ocurren en la vida de manera automática, sin que intervenga la voluntad. Entonces los hábitos se adquieren y se tienen que practicar. Te doy un ejemplo, los modales. Los modales, la bondad, la cortesía. Eso es un hábito que nosotros, por ejemplo, te digo yo, la bondad empieza en el hogar. Cómo yo me comporto con mi esposa, cómo me comporto con mis hijos, cómo me comporto con mis hermanos. Y siempre que interactúan dos seres humanos en proximidad, se genera calor, propio de la naturaleza humana. Y el calor hace que salgan chispas a veces. Entonces, ¿qué hace el ingeniero mecánico? Pone aceite entre esos dos metales que están en movimiento o en proximidad. Entonces, los seres humanos en el hogar estamos en proximidad y estamos en movimiento, y a veces una palabra maldicha o algo que tú no querías decir es mal interpretado. Entonces, si yo empiezo a adquirir el hábito de la bondad, ¿cuál es el aceitito, digo yo, entre los seres humanos? El decir, disculpa, perdón, gracias. Son pocas palabras, pero que cuando tú ya las incorporas, porque lo practicas todos los días, te vas transformando poco a poco, vas transformando eso en una virtud. Y después tu reacción automática. Por ejemplo, te digo yo les espero, practiquemos todos los días un acto de buena voluntad. Por ejemplo, si yo voy a un restaurante y veo a una señora limpiando el piso ahí en los baños, a la salida de los baños, yo llego y le digo, señora, ¿cómo está? Buenos días. Y se sorprende. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Guadalupe. Fíjese, yo me llamo Roberto. Quería felicitarla porque mire qué limpio, qué bien, qué buen trabajo está haciendo usted. Tú la trataste a esa persona con ese gesto tan corto, como la persona más importante del mundo. Dejaste una huella en esa persona, pero a su vez tú dejaste una huella en ti mismo, en tu subconsciente, de ser una persona bondadosa. Y si nosotros seguimos actuando así, todos los días hacemos un acto de buena voluntad, dejar pasar un peatón,
Cosas tan simples como cuando sales con la esposa, vas a un mall, en vez de estacionarte y irte caminando con ella a la entrada del mall, déjala en la puerta del mall. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres andamos con zapatos planos, fuertes, y la mujer anda con tacos, y a veces hay piedra, no pavimento plano, sino que piedra, y es difícil para la mujer caminar. Y dejar a la esposa ahí en la puerta, qué acto de cortesía, de cordialidad, de amabilidad, de bondad, te diría yo. Fíjate, no sé, yo creo que hay un despertar, digamos, de la humanidad en cuestión de ser más empáticos. Creo que en estos tiempos hay más empatía de tu poder sentir por el otro. Yo creo que es, como dices, la educación que tenemos ahora nos lleva más hacia eso. Pero, por ejemplo, me acuerdo del León Tolstoy, de los cuentos o las novelas que escribía de una crueldad, ¿no? En Marqués de Sade, cosas impresionantes de crueldad humana. Y ahora, entre los seres humanos, creo que está más vigente la empatía. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que sí haya un cambio en la humanidad, que vamos hacia ser más empáticos? Puede ser, y te digo por qué. ¿Por qué surgieron estas escuelas, sobre todo en el periodo helenístico? Se le llama periodo helenístico en la antigüedad cuando desde la muerte de Alejandro Magno hasta la caída del Imperio Romano, que en el 476 después de Cristo. Cuando cae el Imperio Romano hubo una situación de caos en toda Europa, en todo el mundo. El Imperio Romano manejaba todas las colonias, todos los lugares que ellos dominaban. Cae el imperio y se forma un desorden en la humanidad. Entonces la gente empieza a buscar una solución. Y yo creo que ahora, 2000 años después, no está exactamente 2000, pero cerca de 2000 años después, nosotros estamos viviendo una época, especialmente en el comienzo del siglo XXI, vino la Segunda Guerra Mundial, se repartió el mundo, los ríos ganaron la Segunda Guerra Mundial, y hubo un periodo de tranquilidad, de paz, pero ya después del 9/11, con el ataque a las torres, cambia ahora para viajar, tú pasas por seguridad, entras a edificios públicos y pasas por seguridad. Ha habido un cambio en la sociedad, y como que nosotros andamos buscando nuevamente la felicidad, la paz, el vivir sin sobresalto. Es por eso que es tan peligroso en la sociedad cuando la población se empieza a sentir insegura. Fíjate que mi tesis doctoral era sobre los paradigmas de la felicidad en la administración pública, especialmente en los municipios, porque el municipio está más cerca de la ciudadanía. Y yo creo que los políticos tienen que preocuparse de este tema de la felicidad ciudadana. Pero también al mismo tiempo había un surgimiento, los últimos, diría yo, 30 años, de todo lo que es la autoayuda, y hay numerosos autores. Pero si tú lees a cualquiera de estos autores, ellos sacan de la época de los estoicos, sacan de los escritos de Aristóteles, especialmente de su ética, y lo adaptan a la realidad actual. Y de ahí vienen estos hábitos para hacernos mejores. Y haciendo nosotros mejores personas, somos mejores ciudadanos. Y siendo mejores ciudadanos, podemos influir en tener una mejor sociedad. Yo tengo hábitos. Yo te digo, nosotros en clase vemos 18 hábitos diferentes. Por nombrarte otro, un segundo hábito, y ya sé que se nos acorta el tiempo, el hábito de la gratitud. Qué importante es el agradecer cada día lo que yo tengo. Porque lo que yo tengo ahora era a lo mejor un sueño hace 5 o 10 años atrás. En el caso mío, yo soñaba con ser profesor universitario. Ahora lo he logrado. Entonces me comparo conmigo mismo y eso me da una tranquilidad interior y una felicidad. Entonces, a lo que voy es de que nosotros podemos cambiar nuestra situación. Si yo tengo mal carácter, yo digo, ¿por qué soy tan rabioso? Y yo empiezo a andar con el ceño fruncido, me empiezo a envejecer más luego y empiezo a tener malestares estomacales distintos. El cuerpo se manifiesta. Acuérdate que la mente y el cuerpo están directamente conectados. Entonces, yo creo que a través de este conocimiento, que es los hábitos que nos hacen mejores personas, así como hay hábitos que a nosotros nos llevan abajo. Por ejemplo, controlar los pensamientos. Bueno, terminemos con lo de tú. Cada mañana dedícale 1 minuto, 2 minutos máximo, no necesitas mucho tiempo, a hacer una plegaria, una oración
como tú quieras llamar, y decir, gracias Dios mío por lo que ya tengo, por esta esposa linda que tengo, por los hijos que tengo, por la familia que tengo, por el trabajo que tengo. Esa es una plegaria a Dios, pero al mismo tiempo es un mensaje para ti mismo y te vas haciendo mejor persona y vas adquiriendo el hábito de la gratitud, de agradecer lo que la vida te ha dado. No vivamos la vida como si fuera una obligación. La vida es fantástica cuando uno aprende a vivir. Y de eso se trata en verdad la ética, de aprender a vivir mejor. Te quiero preguntar, ¿tú crees que la felicidad o el equilibrio, digamos, dependa también no solo de los hábitos como una cuestión mental, pero también una salud física, o sea, que sea más integral, que no es necesario? Qué buena pregunta, ya entiendo por el lado que va. Fíjate que es importante eso. Cuando yo me decido ser feliz, porque es como una decisión que yo tomo, tengo que examinar mi vida. Y si yo ando con malestares, tengo un trabajo, no estoy satisfecho, me cambio de trabajo y al poco tiempo de nuevo no estoy satisfecho. Algo pasa conmigo, no son los trabajos, soy yo. Entonces yo tengo que examinarme y analizar y ver cómo puedo yo cambiar mi vida. Una manera de cambiar mi vida es a través de los hábitos. Y a través de esto yo digo, bueno, ¿cómo está mi alimentación? Yo tengo que cuidar mi alimentación. Tengo que cuidar lo que bebo, cómo bebo, cada cuánto tiempo como. Si como hasta satisfacerme que ya no me cabe más o como siempre dejando un espacio. Eso es el cuidado personal. Y eso es parte de otro hábito, que es ámate a ti mismo, que es la autoestimación. Ten presente lo siguiente. Cuando te subes a un avión, que te dice la azafata en las instrucciones que te da? Te dice, si hay una pérdida de oxígeno en la cabina, caerán máscaras. Y te dicen, póngase usted primero la suya y después la del niño que lleva a su lado. Yo siempre he pensado de eso, que primero es una metáfora de que primero tiene uno que estar bien, respirando, para poder ayudar a los demás. Si uno no está bien, no puede ni siquiera ponerle la máscara a la otra persona, ¿no? Entonces, va por ahí, siento yo. Claro, te dicen primero cuídate tú primero. Es ámate a ti mismo, protégete tú, porque de esa manera vas a poder proteger al niño que lleva a tu lado. No te preocupes de él primero, preocúpate de ti primero. Y es una verdad muy grande la que te enseñan en los aviones. Y cada vez que volvemos nos acordemos de tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y te digo, eso es parte de los hábitos que tú mencionas, cuidar nuestra alimentación, nuestro cuerpo, tener actividad. Mira, a mí me encantaría poder hacer toda una lista de hábitos aquí, pero sé que el tiempo es limitado. Primero, respecto a las empresas, tengamos presente que el conflicto es propio de la naturaleza humana. Siempre va a haber conflicto. No podemos tratar de evitar el conflicto o prohibir el conflicto en la empresa. Utilicemos el conflicto como una oportunidad de innovar, de crear algo nuevo. Entonces hay todo un estudio, te digo yo, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Warwick en Inglaterra, de la Universidad de Staffordshire, donde te dicen trabajadores felices son más productivos, más o menos alrededor de un 15%, y todos estos estudios coinciden. Y hay todo un análisis, un estudio sobre cómo manejar al interior de la empresa el conflicto. También en las relaciones familiares esto también tiene aplicación. Y te digo, podemos hacer una larga lista de hábitos. Voy a nombrar uno último, que es una costumbre en los italianos que se llama il dolce far niente. Il dolce far niente es la dulzura de no hacer nada, pero sin sentir culpabilidad. ¿Qué quieren decir? Es sentarnos, salir de la oficina, ponte tú a media mañana, y tomarte un café, disfrutar un café. Es una cita contigo mismo. Dibujarte una sonrisa mientras disfrutas un helado a las 3 de la tarde debajo de un arbolito en un día de calor. Eso es il dolce far niente. Es una cita que tú haces contigo mismo por 10 minutos, por 7 minutos, y vuelves a tu lugar de trabajo o vuelves a tus labores en tu hogar. Eso es escuchar la música que te gusta una y otra vez. Es el momento íntimo que uno necesita. Son pequeños momentos de soledad que te traen tranquilidad al alma. Y ese es otro hábito
lo que le llaman los italianos il dolce far niente. Me imagino que como en todo hay técnicas y cada quien tiene su receta personal, pero podemos resumir también que la educación y los hábitos nos ayudan a mejorar nuestra capacidad de ser felices y además, pues, el compromiso. ¿Tú qué opinas de esto de los objetivos? ¿Qué tanto un objetivo motiva al ser humano? Como tú cuentas que lo de tu doctorado, ¿cómo te motivó a seguir adelante? ¿Tú qué crees en esto? Es fundamental tener un propósito en la vida. Cuando tú no tienes un propósito en la vida, una meta en la vida, y que esas metas pueden ir cambiando, pero siempre es bueno tener una gran meta como vida, tu meta final de tu vida. Por ejemplo, preguntarte, ¿cómo yo quiero ser recordado? Es una pregunta muy profunda, muy difícil de responder. ¿O qué espero yo de la vida? ¿Qué le pido a la vida? Eso está mejor. ¿Qué le pido yo a la vida? Cuando te pones a pensar en eso, vas a llegar a la conclusión. Muchas señoras, por ejemplo, de 40 años, 45 años, tú le preguntas, ¿cuál es tu meta? Bueno, educar a mis hijos, que vayan a una buena universidad. No fue la pregunta sobre tus hijos. Mi pregunta es más profunda. ¿Cuál es tu meta personal, tuya, que no estás dispuesto a sacrificar por ninguna otra cosa? A lo mejor es un proyecto que abandonaste cuando tenías 22 años porque te casaste. Y ahí empezó tu vida como esposa y después como madre. Pero tú como persona, más allá de ser madre, ¿cuál es tu última meta? A eso respondo lo que tú me dices. Hay que tener un propósito en la vida. Por ejemplo, mi propósito en un momento, dije yo tengo una maestría, ¿por qué no hacer un doctorado? Ya estaba en edad, ya estaba llegando a los latinos 60. Y dije, ¿por qué no? Y empecé a buscar dónde podía hacer un doctorado, qué universidad me podía aceptar, porque no me aceptaban en cualquier universidad, ¿ves tú? Porque ya esos programas son para muchachos de 30, 35, 40 años, pero yo tenía ya muchísimo más edad. Entonces, tener un propósito hace que tú te levantes con optimismo, el empezar un nuevo negocio, el tener un nuevo proyecto. Nosotros necesitamos un propósito en la vida, principalmente el gran propósito. ¿Cuál es mi meta final? ¿Qué espero yo de la vida? ¿Cómo quiero ser recordado? Son preguntas filosóficas muy profundas que uno tiende a responderlas rápidamente. Requieren mucho pensamiento. Fíjate que también leyendo un libro de poesía indígena, no me acuerdo el autor, pero decía que nosotros solo somos felices a través de hacer feliz a la gente que amamos, ¿no? Eso es un sentimiento bien profundo. Y eso digamos, también el proceso de la felicidad o en la búsqueda de la felicidad consiste en uno mismo, ¿no? Porque el camino es solitario. Entonces, por una parte hay que dar, pero por otra también ser un poco hedonista y egoísta. Quizás no sé si llega a egoísmo, pero hay esta doble dicotomía, ¿no? Bueno, podríamos interpretar como egoísmo, el protégete, ponte la máscara, la del niño. Pero en verdad es la realidad en la vida. Te digo, otro hábito, y muy rapidito, el perdón. Por Dios, que es difícil perdonar, sobre todo perdonar a un ser querido. Alguien que te ha hecho un daño, mientras más cercano a ti, por ejemplo, un amigo muy cercano, es más terrible perdonar. Y resulta que eso sí te daña, porque no perdonar, y a mí me cuesta mucho porque he tenido situaciones en la vida, desde muy jovencito, que me persiguieron por muchos años. Y es como caminar arrastrando un ancla, el no perdonar. Es como caminar cargando piedras en la espalda que cada vez se hacen más pesadas. Por eso, por sanidad personal, te digo yo, llámalo egoísmo, como tú quieras llamarlo, nosotros tenemos que cortar ese hilo que me une con la persona que me causó un daño hace 3, 4, 5 o 20 años. Pero yo todavía lo tengo aquí. Es como una herida que tuve aquí que ya sanó, pero toco y recuerdo de esa herida. Entonces hay que tener una tijera muy grande, que es la voluntad de querer decir, no, yo no voy a seguir sufriendo, yo voy a perdonar, porque tengo que perdonar por mí mismo, por mi propia salud. A lo mejor la persona que me ofendió ya ni se acuerda o no se dio cuenta que me ofendió, pero yo sigo rumiando ese mal momento. O sea, me causó dolor, pero yo me estoy causando sufrimiento, que es distinto que dolor. Dolor es lo que me impactó en ese momento. El sufrir es cuando uno con la mente sigue recordando una mala acción o un mal momento.
Bueno, pues sí hay muchísimas cosas que hablar. Es todo un tema porque yo creo que cada quien lo vivimos de manera diferente, pero lo que estamos de acuerdo es que todos queremos ser felices y vivir en paz, definitivamente. Entonces, pues ahorita se nos alargó un poquito el programa, pero está excelente, Roberto. Te doy muchísimas gracias de haber estado aquí y de compartir tu conocimiento con nosotros. No sabes cómo agradezco tu invitación por la oportunidad de poder dejar una semilla en las personas que nos están escuchando, esta inquietud de cómo podemos ser más felices en esta vida. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy amable. Dejamos tus redes sociales y bueno, pues gracias por estar con nosotros, ver este programa y agradecemos sus comentarios, sus likes y pues aquí nos vemos.